Si en este momento tú tienes socios que todavía no están conectados, y escucha bien esto, sobre todo socios nuevos, personas que recién arrancan la oportunidad o personas que se están relanzando a la oportunidad, es momento de que los conectes porque estoy convencido que la experiencia que hoy les voy a trasladar a partir de mi entrenamiento puede impactar la vida de tus socios nuevos. Así es que yo te invito a que les estés mandando el enlace para que se conecten todos, ¿ok? Entonces, voy a compartir un poquito de mi historia para que sepas quién soy yo, ¿no? Eh, Antes de Vida Divina, yo me encontraba en la calle vendiendo muchas cosas. Hoy te voy a contar esta parte de mi vida desde una perspectiva de pareja, de esposos. Mi esposa y yo somos profesionistas, yo soy contador, ella es nutrióloga. Nos conocimos, nos enamoramos desde muy jóvenes. Cuando tú conoces al amor de tu vida, tú te imaginas un mundo hermoso, ¿no? Y como hombres, tú le prometes muchas cosas. Tú le dices que no le va a faltar nada. Ella se casó muy enamorada de mí. Iniciamos, teníamos un empleo tradicional, teníamos profesión, pero las cosas y sobre todo mis malas decisiones nos fueron llevando a un túnel sin salida, a un lugar muy oscuro, de mucha pobreza, de mucha miseria, y yo podía ver cómo sus ojitos poco a poco iban perdiendo esa fe, como si se estuviera muriendo por dentro. A mí me dolía mucho ver a mi esposa sin maquillaje, sin dinero, en sobrepeso, eh, sufriendo, haciendo malabares para que mis hijos comieran. Y en ese punto de tanta oscuridad, por su mente pasó el hecho de quitarse la vida. Y yo no tenía el valor ni tampoco las ganas de darle fuerza y también pensé en quitarme la vida. Fue así como yo me cansé de estar buscando cosas en la calle, buscando empleos y empecé a buscar qué hacer, ¿no? Y recuerdo que una madrugada del 19 de diciembre del 2019 yo entré a Facebook a buscar una oportunidad. Ahí conocí a mi amigo Roberto. Vi un Facebook Live donde él decía que le apostaba todo a un proyecto, que esta era la casa donde él iba a construir un patrimonio importante y decido confiar en él, arranco Vida Divina con una deuda de $50,000 y han pasado ya 5 años. Actualmente mi esposa y yo vivimos una vida completamente diferente, tenemos un rango que nos ha permitido viajar, que nos ha permitido disfrutar, pero para mí lo más importante es que hoy sus ojos otra vez tienen brillo, otra vez sueña, otra vez tiene ganas de vivir y eso no se paga con nada. Yo hoy te quiero decir que si tú estás aquí conectado o conectada, no es casualidad. Hoy yo quiero invitarte a que a través del siguiente entrenamiento tú y yo podamos cumplir una misión. Primero, ayudarte a ti si tú estás pasando por alguna necesidad económica o tu familia. Y segundo, allá afuera hay un papá como yo, hay un esposo como yo, hay una esposa como la mía a punto de rendirse. Y tú y yo vamos a ser esos mensajeros para que se den cuenta que aquí en Vía Divina la vida puede cambiar realmente de trágico a mágico. Pues bueno, ya conociste un poquito de mi historia, ya conociste un poquito de quién soy yo. Ahora te voy a hablar acerca de lo que viene siendo la mentalidad positiva. Cómo lograr tener una mentalidad positiva en el negocio y cómo tener resiliencia. Mira, lo primero que requieres entender es que en este sistema te lo van a dar absolutamente todo. El sistema de imparables está creado de una forma impresionante, pero desde mi experiencia podemos desarrollar la habilidad de la venta, podemos desarrollar la habilidad del toque de puertas, podemos desarrollar la habilidad de la presentación, podemos desarrollar una serie de habilidades impresionantes que va a tomar tiempo, pero el activo más poderoso que tenemos nosotros los networkers es la mentalidad positiva. Tu mente es el activo más poderoso. Tu mente puede jugarte a favor o puede jugarte en contra. Y lo primero que yo quiero darte a entender es que aquí tú tienes que no solamente construir un negocio,
sino tienes que construir una nueva versión de ti. Nosotros llegamos a vida divina hoy fregados, golpeados, con condenaciones del pasado, con cosas que nos decían, con muchas ataduras. Roberto lo dice, llegamos madreados, pero aquí puedes encontrar una manera de ir reconstruyendo tu mentalidad. Yo te voy a compartir cómo lo hice. Ahí donde me ves, esa era la parte de atrás del cuarto donde yo vivía. Eh, Ahí yo me sentía el hombre, el más poco hombre del mundo, porque mientras yo me quedaba en casa, mi esposa tenía que salir a dar una consulta o hacer algo para tratar de comer, porque yo estaba tan desanimado, yo estaba tan deprimido, estaba tan triste antes de vida divina que no tenía ni siquiera ganas de levantarme. ¿Cómo logré tener una mentalidad? Lo primero que yo empecé a hacer es empezar a reconstruir mis pensamientos, porque mis pensamientos me decían, eres un fracasado, eres un poco hombre, no tienes talento, no vas a salir adelante, ya estás demasiado grande, no vas a triunfar. Y mi mente me taladraba. Yo comencé a leer la Biblia, yo no vengo a meterme en religión, yo solamente te platico lo que yo hice. Yo comencé a leer la Biblia, empecé a leer las promesas que Dios tenía para mí y empecé a reprogramar mi mente, empecé a ganarle al sol, empecé a levantarme antes de las 5 de la mañana y empecé a tener un encuentro de oración en el cual yo las promesas que yo leía en la Biblia las empezaba a declarar en voz audible, al punto en el que yo empecé a memorizar esas promesas y empecé a sustituir mis pensamientos de fracaso por pensamientos de victoria. La palabra de Dios a mí me decía, tú eres como un árbol plantado junto a corrientes de agua. Tú prestarás a muchas naciones y jamás pedirás prestado. Tú, donde pises la planta de mi pie, de tu pie, ahí iré yo contigo. Aunque camines por valles de sombra y de muerte, no temerás, porque es tu vara y tu callado la que me sustentan. Y todo el tiempo yo empecé a reprogramar mi mente a través de la oración. Yo te voy a decir algo. Después me conecté al sistema de imparables y después empecé a escuchar voces correctas. Esta es la manera en la que si tú hoy, tu mente está loca, tu mente está taladrando, tú sientes que no puedes, tu entorno te puede, lo primero que requieres hacer es empezar a reprogramar tu mente. Yo ya te expliqué cómo lo hice yo, pero tus mentores también tienen estrategias para poder hacerlo. Segunda parte importante para tener una mentalidad correcta en la compañía, en este negocio, es la resiliencia. Sin resiliencia no hay permanencia. La resiliencia es esa capacidad de recibir madrazos y seguir avanzando. Recibir madrazos y seguir avanzando. Recibir golpes y seguir avanzando. Yo te voy a decir algo muy importante. Cuando yo inicio Vía Divina, cuando por fin llega el producto a mi mano, yo no sabía absolutamente nada de los 5 pasos, no sabía nada, aunque Roberto ya me había explicado, pero mi necedad y mi ego no me permitieron ver los 5 pasos. Y yo salí a vender el producto como había vendido tacos, como había vendido pañales, como había vendido postres, de la misma manera. Salgo con mi producto a la calle a ofrecerle y hago la pregunta de nuestro CEO, que es, ¿conoces a alguien que quiera perder de 3 a 5 kilos con un producto tan orgánico que hasta un niño de 3 años quiere tomar, puede tomar? Y la primera persona que le dije eso me hizo pedazos. Yo tenía 86 kilos de peso y estaba promoviendo ese producto, me volteó a ver con una cara que todavía tengo aquí su mirada y me dijo, si es tan bueno, trágaselo usted porque usted está muy gordo. Si tú has sufrido sobrepeso, si tú estás en sobrepeso, tú me vas a entender. Regresando, porque ya no pude, regresé a mi casa, volteaba por cada espejo que yo me veía y yo me veía mi panza, me veía mi sobrepeso, me veía mis canas, me veía mis arrugas. Llegaba a la casa, me paré frente al espejo porque somos crueles y empecé a decir, nunca vas a poder vender este producto, estás bien gordo, eres un asco. Y empecé constantemente a autosabotearme. Pero ¿sabes algo? En ese punto, tú tienes que saber por qué lo estás haciendo. Porque si tú no sabes por qué lo estás haciendo,
vas a frenarte. Y yo volteaba y veía a mis hijos desnutridos, con anemia, con enfermedades, mi refrigerador vacío. Así es que yo me empecé a decir, ¿sabes qué? Tú eres más que vencedor. Y empecé a recordar las promesas y decía, yo tengo que salir. Y seguí, y seguí, y seguí. Hoy te voy a decir que aquí en el sistema yo he aprendido muchas cosas. Hoy, una de las grandes personas que yo admiro mucho, que es el triple diamante Marco Balboa, me explicó que él se reprograma mucho a través de audios. Si tú en este momento no tienes la fuerza para aguantar los 25 no, nuevamente, levántate temprano, haz oración, ten energía y sal a correr o a hacer ejercicio escuchando audios que tengan que ver con vida divina. En Spotify hay muchos podcasts de muchos líderes que tienen entrenamientos de Roberto, de Isidro, de Lili, de Marco Balboa, de Carlos Durango, de todos los diamantes, de Arman Puyol, de Ada Caballero. No tienes que ir a escuchar nada de otras empresas, no tienes que ir a escuchar gurús, tienes que escuchar a nuestros diamantes y empiezas a escucharlos y tú, mientras haces ejercicio, tú empiezas a cargar tu mentalidad, empiezas a sustituir tus pensamientos de derrota por pensamientos de victoria, empiezas a tener una energía, te empiezas a crear un colchón emocional para que cuando salgas a la calle a hacer tus 25 no te vuelvas imparable, porque de lo contrario el primer madrazo nos desinfla. Necesitamos tener conciencia y sustituir nuestros pensamientos para tener la energía suficiente. Ahora, yo te voy a decir algo, yo creo fielmente en las redes sociales, creo que podemos construir un negocio global, pero Arman, nuestro CEO es un sabio. Él te manda a la calle a recibir los 25 nos, porque sabe que en esta profesión lo más importante es desarrollar el carácter. Podemos ser extraordinarios en muchas cosas, pero sin carácter es imposible construir un buen rango. Sin carácter es imposible construir un diamante. Entonces, el punto siguiente es, el fracaso no es el final, es parte del camino. Muchas personas inician aquí, empiezan a vender, de repente tienes un rango, de repente lo perdiste y crees que ya fracasaste, que no eres bueno para esto y te empiezas nuevamente a autosabotear y tu mente te hace pedazos. Yo te voy a platicar un proceso. Yo llegué al rango de oro. Honestamente, cuando llego al rango de oro, yo cobraba alrededor de $3,000 a $4,000. Nunca en mi vida había ganado tanto dinero así, porque era una entrada, o sea, yo había ganado de poquito, tal vez un poquito menos que eso, pero de poquito en poquito. Pero ver que te cayera un cheque residual más tus ventas, más tus bonos de $4,000 como rango oro, me reventó la mente. Yo nunca había tenido tanto dinero. Y cuando no estás preparado emocionalmente, no sabes qué hacer con eso. Cambió mi vida de manera impresionante, cambié de código postal en mi pueblo, pero se me acabaron las deudas, pero yo quería algo más y comencé a trabajar, a hacer las cosas a mi manera, de manera inadecuada y llegué al rango de platino, haciendo las cosas mal, pero llegué. Y cuando llego al rango de platino, cometo el gran error de pensar que ya lo había logrado. Ahí es donde empieza la curva del aprendizaje, porque fracasé en llegar a ese rango, fracasé en llegar al platino, por haberlo hecho mal. Cuando tú construyes mal, tú vas a terminar. Es como si hicieras un castillo de naipes que cualquier aire lo puede tumbar. Y luego caigo nuevamente al rango de oro y ahí, en ese punto, no fracasé. Hoy lo entiendo así. Si tú te has caído de rango, tú no fracasaste. Aprendiste que así no se deben de hacer las cosas. Y cuando tú caes de rango, tú ya sabes qué es lo que no tienes que hacer y ahora vas a hacer lo que sí es correcto hacer. Y gracias a esa sabiduría de la vida, de los madrazos, pues bueno, actualmente somos rango zafiro. Ahora, el punto siguiente que te quiero explicar es, rodéate de voces que te eleven y que no te frenen.
Aquí esto es bien importante. Yo te voy a platicar un proceso. eh, Cuando yo recibo la mentoría adecuada para poder brincar al rango de zafiro, ya Roberto ya me lo había dicho, pero a veces te lo tiene que decir un diamante corona, ¿verdad? Eh, Isidro y Lili me dijeron, necesitas moverte a un entorno más grande y requieres estar en un lugar más grande. Me dice, nosotros tuvimos que emigrar de Tepic a Guadalajara. En ese punto yo, después de que ya me lo había dicho Roberto, después de que me lo dice Isidro, tomo la decisión de cambiarme de código postal y pasarme a la ciudad en donde actualmente yo vivo, que es Pachuca Hidalgo. Aquí aumentaron mis gastos fijos, aumentó mi contexto, aumentó absolutamente todo y comenzó una voz, porque aparte esto fue el proceso cuando me caí de rango, comenzó una voz a desempoderarme. Y para mí era la voz más importante de mi vida, la voz de mi esposa. Mi esposa, yo no la juzgo ni la culpo ni tampoco vengo yo, el responsable de sus voces era yo. Empezó a decirme, volvimos a caer, es tu culpa, es tu responsabilidad, nos vas a volver a meter en la miseria, ¿por qué me sacaste de mi pueblo? ¿Por qué me cambiaste de mi iglesia? ¿Por qué me traes aquí? ¿Por qué me hiciste abandonar mi entorno? Y, y sabes algo, era muy fuerte eso, era muy fuerte. Hablé con mucha gente y ten mucho cuidado a veces que escuchas, o más bien no que escuchas, sino cómo lo escuchas. Y algunas personas me dijeron, o cambia ella de mentalidad o vas a tener que cambiar de esposa. Y sabes, yo jamás en mi vida pensé en cambiar de esposa, nunca. Esa mujer estuvo conmigo en la mierda y dije, y va a estar conmigo en lo más alto. Jamás en mi vida pensé, pero sí empecé a aislarme de las voces, porque si tú tienes a una persona que amas y que te está diciendo, no lo hagas, no vayas, esto no es para ti, tú puedes marcar un límite sin perder lo más importante que son a las personas que amas. Y yo comencé a aislarme, comencé a salir, comencé a trabajar, comencé a salir fuera para yo escuchar únicamente las voces correctas. Es aquí donde Roberto, mi patrocinador, mi mentor, entró de una forma impresionante. Por eso te digo, rodéate de voces que te eleven. Yo tuve pláticas con él por teléfono de más de una hora y me escuchaba y una vez me dijo, ¿sabes qué? Se va a poner peor. Y yo le dije, ¿cómo se va a poner peor? Sí, se va a poner peor porque se viene Navidad, se viene todo esto, tienes que aguantar, pero después se va a poner, se va a acomodar. Y me dijo, son 6 meses, Epifanio. Y yo dije, ¿cómo crees que 6 meses? Sí, tienes que resistir 6 meses. Y sabes algo, si él no me hubiera dicho eso, yo tal vez no hubiera aguantado. Y yo dije, ok, 6 meses en los que tengo que trabajar, tengo que trabajar, tengo que trabajar. En esos 6 meses yo tuve la oportunidad de estar aprendiendo constantemente de Isidro y de Lili. La verdad es que ellos son también unos súper, súper mentores y sobre todo empecé a aprender mucho de nuestro CEO. Si tú estás pasando en un punto en el que las voces de tu casa, de tu entorno, de tu familia, de tus amigos no te empoderan, no tienes que renunciar a ellos, solo tienes que aislarte, tomar decisiones importantes y escuchar a tus mentores. Conéctate con tu línea ascendente, porque esa es la clave del crecimiento. Ahora, siguiente punto, para tener una mentalidad positiva y resiliente, requieres cambiar, si quieres cambiar tus resultados, requieres cambiar tus pensamientos. Nosotros invertimos en muchas cosas. Por ejemplo, si tú eres padre, inviertes en la educación de tus hijos, inviertes en la alimentación, inviertes en su vestido, inviertes en tu ropa, inviertes en tus alimentos. Pero a veces se te olvida invertir en el momento más importante o en el activo más importante que es tu mente. Esa imagen del lado, la primera imagen donde estamos en la calle, fue una de las inversiones más importantes de mi vida. Era pandemia, no podíamos reunirnos, y te das cuenta, hasta atrás hay gente con mascarillas. Y Roberto nos dijo, voy a ir a Ciudad de México, nos vamos a reunir en un parque, media hora, y quienes quieran ir, ahí nos vemos. Él lo subió a un grupo donde está la gente de la Ciudad de México. Yo en ese momento estaba a 8 horas de la Ciudad de México y no tenía ni siquiera un rango importante. Yo
Le dije a mi esposa, voy a ir, vamos a ir. Y me dijo, no, yo no voy, no hay dinero, no, ve tú. Le digo, no, vamos a ir los dos. ¿Cómo? No sé. Yo fui, viajé 8 horas para escuchar media hora a Roberto para cambiar mis pensamientos. Porque si tú no cambias tus pensamientos, nunca va a cambiar tu resultado. Muchas personas no fueron al evento en Ontario, California, estando en Estados Unidos, o muchas personas no fueron teniendo la visa, por muchas razones. Yo te voy a decir algo, si no cambias tus pensamientos, jamás van a cambiar tus resultados. Y los pensamientos se cambian estando conectados con la fuente que es desde nuestro CEO hasta con todos nuestros diamantes y los eventos, y sobre todo las convenciones. Después de cambiar mis pensamientos, los resultados empezaron a aparecer y siempre hemos estado en conexión con nuestra línea ascendente, a pesar de que haz lo que tengas, haz, aunque tengas miedo. Esto es bien importante para crear una mentalidad positiva. ¿Sabes? Nosotros salimos a la calle todos los días a hacer la venta de cafés. Honestamente, es una actividad que a mí me aterriza, me pone los pies en la tierra y nos permite tener nuestra dosis de rechazo diaria. Porque dependiendo a cierto rango, pues a lo mejor ya, bueno, a mí me pasó que llegas a un rango y te vuelves loco y se te nubla el ego, quieres más, pero ya no quieres trabajar y entonces culpas a todo el mundo, culpas a tu línea ascendente, culpas a la empresa, culpas al producto, pero cuando te das cuenta que el único culpable es tu ego por no querer hacer las cosas que tienes que hacer. Y entonces a mí la venta de cafés me ayuda a poner los pies en la tierra. ¿Y sabes algo? A mi esposa no le da miedo esto, pero ella lo hace porque ella sabe que tiene que hacer lo que es necesario. Y te pongo estas imágenes porque si a mí algo me daba miedo, era ir a los Estados Unidos. Mucha gente no me decía, oiga, ¿no está usted emocionado? Y hoy quiero ser muy honesto contigo. Me daba miedo. Me daba miedo cruzar la frontera, me daba miedo el saber cómo me iba a comportar, me daba miedo incluso el saber si no iba a poder comunicarme. Y a pesar de eso, nosotros hicimos lo que teníamos que hacer aunque teníamos miedo, porque el miedo funge como una brújula. Pone mucha atención. El miedo funge como una brújula, te marca el éxito. Si hay algo que te da miedo, es esa brújula diciendo, es ahí, porque ese es el punto que tú tienes que atravesar para poder lograr resultados extraordinarios. De nada sirve estar cómodo, tienes que estar siempre sometido a ese espacio que te pone muy incómodo. Y por supuesto que detrás del miedo estuvo una bendición impresionante. Ahí reconecté, aprendí de grandes líderes, conocí mi casa y escuché grandes enseñanzas y siempre tienes que hacer las cosas a pesar del miedo. Siguiente punto importante para la mentalidad poderosa, la mentalidad positiva y resiliente es la reprograma tu diálogo interno. Tú necesitas reprogramar tu diálogo interno. A veces platicando con diamantes, por ejemplo, a veces platicando con mis amigos Pablo e Inés, yo hablando y desahogándome, y a veces Inés me dijo una vez, no te digas tan feo, no te castigues. Y yo decía, carajo, sí es cierto, soy yo el que se está madreando solo, soy yo el que dice no puedo, esto y esto y esto, y te golpeas. Y probablemente ahorita en este punto seas tú la persona más crítica contigo mismo. Tu diamante, tu mentor, tu patrocinador te ve gigante y tú te ves nada. Necesitas reprogramar tu diálogo interno. Ahora, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo lo puedes hacer? Primero tienes que entender que es una decisión diaria. Tú no vas a decir, hoy reprogramo mi mente para todo el mes. No, te levantas y tienes 24 horas para tú elegir reprogramar tu mente. En la convención aprendí una dinámica bien importante que nuestro diamante Alberto Díaz me pudo compartir en un sillón, platicando, me dijo, yo me paraba frente al espejo y comenzaba a hacer declaraciones audibles, la dinámica del espejo. Yo te voy a decir que esa es bien poderosa. Tú te paras frente a un espejo y empiezas a declarar las cosas que no son como si ya fueran. A Marco Balboa yo le aprendí que él diseñó ese personaje. Yo te digo, tú diseñas un personaje
¿Qué quieres ser? ¿Cómo sería tu vida ya de diamante? ¿Cómo tendrías que ser? ¿Cómo te gustaría ser? Ahora empieza a hacer declaraciones. Yo soy un líder poderoso, abundante, soy un imán para las ventas, soy un excelente reclutador, un excelente patrocinador. Y empieza a hacer esa dinámica todos los días de la declaración frente al espejo para que vayas reprogramando tu diálogo interno. Yo, mi familia y yo hacemos esto todos los días. Este audio está en YouTube, es cómo llegar a diamante, es un entrenamiento que dio el CEO, pero al final, los últimos minutos, él empieza a decir, porque yo sí puedo, yo soy digno, yo me lo merezco, y empieza a gritar, a gritar, a gritar, y yo soy puedo. Bueno, yo te voy a decir algo, nosotros nos levantamos, hacemos oración, leemos la Biblia, salimos, y antes de cualquier cosa en el coche, apagamos la música y empezamos a hacer declaraciones. Primero empiezan mis hijos, luego mi esposa y luego yo, y terminamos con este diálogo todos los días. Y parecemos locos porque vamos camino a la escuela y vamos gritando, y yo sí puedo, y yo sí puedo. Y sabes qué, mucha gente se nos queda viendo, a mí me viene valiendo un reverendo sorbete si la gente piensa que estoy loco, porque a mí esto me empodera, porque me permite todos los días afrontar los madrazos que la vida te va a dar y que el mismo negocio te va a dar, porque este negocio es muy bonito, pero no es bonito que te digan que no, pero tienes que volverte fuerte. Entonces, estas son las maneras en las que yo reprogramo mi mente todos los días. Y por último, quiero terminar con esta parte. Yo entendí en la convención algo muy importante. Llegué con una nube gris, Manuel Wilkins y José Luis Pastrana me la quitaron. Hablé con Roberto y me dio mucha claridad. Y tengo aquí una frase que Manuel Wilkins me dijo. ¿Por qué iniciaste vida divina? Y sabes algo, muchas veces se te olvida por qué lo hiciste. Y José Luis Pastrana me volvió a decir, reconecta con tu por qué. Sabes, yo inicié esto porque mis hijos no tenían comida, porque literalmente mi lucha diaria era que ellos pudieran comer. En esa fotito, Matías cumple 4 años y tuve que ir a pedir fiado un gansito y ponerle 4 cerillos. En esa otra foto, Mariana se estaba comiendo eso, que eran huevos duros, a fuerza, porque era lo único que pude conseguir y regalado, ni siquiera lo pude comprar. Yo entré a esta oportunidad para que a mis hijos no les faltara comida. Y sabes algo, a veces tú no sabes por qué, tú sabes por qué entraste, pero tal vez ese por qué ya no está y puedes entrar en un sentimiento de malagradecimiento. Ahorita que fue a la convención, yo volví a decirle a Arman, gracias. Gracias por haber creado esta oportunidad. Gracias por habernos dado la oportunidad de que hoy nuestra vida sea completamente diferente. Y hoy te puedo decir que hoy regreso a México con una visión diferente. Mi visión es ayudarle a Arman a compartir esta oportunidad y mostrarnos al mundo para que más papitos, más mamitas, no batallen para darle de comer a sus hijos. Pues bueno, esto es mi entrenamiento. Muchísimas gracias, Roberto, por la oportunidad y hasta aquí llegamos. Muchas gracias. Hermanito, gracias. Sé, veo tus ojos, sé de dónde viene eso. Hemos hablado muchísimo y gracias por transmitirle el proceso, tu proceso, a mucha gente que seguramente se conectó, que de alguna u otra forma, porque aparte pusiste aquí muchos procesos en los cuales mucha gente o bajamos, porque yo también en algún momento, o bajamos de rango y es como impulso. Si lo haces consciente y aprendes y evolucionas y te transformas, es un impulso para el siguiente rango, ¿no? Entonces, yo solo te deseo decir gracias. Ustedes dos, Adri y tú, son diamantes. Tu familia es diamante. Tus nenes son diamantes. O sea, toda la herencia que está dejándole vida divina a tus nenes es algo potente. O sea, y yo lo único que deseo transmitirte es gracias, gracias por confiar. Y te lo digo aquí, viéndote los ojos. Y bendito, bendito el proceso que llevan, porque cada uno tiene su propio proceso.
Y eso es lo que les podemos decir a todos los que están acá. Todo el mundo tiene una nube. Todos tenemos una nube. Pero si tu nube está granizando y está bien gris, está fea, está espantosa, sí muévete de ahí porque a kilómetros hay sol. Hay sol, ¿no? Entonces, gracias. Y ya se dieron cuenta que sí hay un parteaguas si conoces tu casa, si vas a Estados Unidos, si tienes tu pasaporte, si sacas tu visa. Es más, te lo voy a decir así de fuerte. No hay diamante, no hay diamante que no conozca su casa. Eso dice mucho, ¿eh? Y eso que hay a muchos de nosotros quizá nos cancelaron o nos vetaron o nos batearon, pero hay que sacar una y otra y otra. Entonces tú no sabes si te van a batear. Entonces necesitas sacarla ahorita para sacar 1000 citas más y vayas y vas a ir. Entonces saca tu pasaporte, saca tu visa, tienes otra oportunidad para que tú puedas estar en septiembre en la Arena Toyota. Es más, si este mensaje va para ti, te lo digo de forma muy directa. Y lo dije en el evento. Te extrañamos. Tú que no fuiste al evento, te extrañamos mucho. No tomaste la decisión de ir. Pero sí te puedo decir algo. Si tú tomaste una decisión de dar la vida por cruzar caminando el desierto o cruzar la frontera y diste la vida por ganar 1000, 2000, 3000, $4000, ¿por qué no tomaste un avión o un camión por tu libertad? Sabiendo que no estaba pasando ya ahí. Estamos en el evento ya más de 1500 personas. Te lo dejo de tarea. El miedo es una falsa realidad que hay en tu mente. ¿Qué aprendizaje tuviste tú? ¿Qué aprendizaje tuviste tú en ese proceso? Porque todos los que estuvimos ahí, fue un parteaguas para nosotros ese evento. Tienes otra oportunidad en septiembre del próximo año en la Arena Toyota. Y no de ir solo, de ir con un montón de gente, por ti, por tus sueños. A nosotros, todos los que estamos acá, no nos importa, vamos a ser honestos, no nos importa si sí o si no, porque van a llegar más personas. A ti te debe de importar el que vayas, a ti te debe de importar el que estés, a ti te debe de importar tus sueños, porque hay un montón de historias, una tras otra, tras otra, tras otra, tras otra, tras otra historia que se está cambiando y que se está transformando, como la historia de Epifanio y como la historia de Adriana. Y en cada Imparables ves una persona diferente, y en cada Imparables ves una persona diferente. ¿Por qué? Porque son cientos y miles de testimonios. Maneja tu ego, deja de ser tan rebelde, deja de ser tan cabezón, ponte coachable, sigue instrucciones y vas a ver que tu vida va a cambiar. Te mando un fuerte abrazo, cuídate mucho, nos vemos pronto. Gracias, Epi, por este día, por este proceso. La verdad, de muchísima ayuda para mucha gente. Nos vemos pronto, familia.